En la historia de hoy veremos una mujer a la que su novio le propone un amor sincero, pero ella prefiere el dinero. ¿Será que realmente elige el dinero por encima del amor? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Clara y Martín eran una pareja que habían estado juntas durante algunos años. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, Clara se volvía cada vez más arrogante y prepotente. Además, que demostraba que solo quería a Martín por dinero. Martín era un hombre amoroso y sencillo, y aunque no tenía mucho dinero, a él le gustaba llenar de detalles y de mucho amor a Clara. Él la llevaba a lugares humildes para comer, lo que obviamente a Clara no le gustaba. Un día, Martín decidió sorprender a Clara con una propuesta de matrimonio e ideó un plan para esconder un anillo de compromiso en un pan dulce en un restaurante al que nunca habían ido antes. Quería demostrarle a Clara que el amor y la conexión emocional que ellos tenían eran mucho más importantes que las apariencias y el dinero. Sin embargo, cuando Martín le presentó el pan a Clara, la reacción de ella fue completamente diferente a lo que él se esperaba. Clara se sintió decepcionada y enojada, criticó hasta donde más pudo el lugar y se burló del gesto de Martín, acusándolo de ser un tacaño y de no poder brindarle una vida llena de lujos. Martín le dice que él quiere tener una vida a su lado, formar una familia y vivir siempre juntos, teniendo los hijos que siempre ha soñado. Pero Clara arrogantemente se niega a tener hijos, porque ella no quiere dañar su cuerpo. Y además le dice que él, por lo menos, tendría que estar ganando unos $10,000 para poder tener un hijo con ella. Aún así, ella le dice que lo ama, pero que no quiere estar en ese tipo de lugares, que él necesita buscar un empleo que le dé más dinero. Martín le confiesa que actualmente tiene dos propuestas de trabajo. Una como director de una empresa donde se ganaría aproximadamente $10,000, pero que no podrían estar mucho tiempo juntos. Y la otra propuesta era un empleo como profesor, que era el sueño de toda la vida de Martín. Se ganaría $2,000, pero al menos podrían compartir más tiempo juntos, a lo que Clara se molesta y se niega a creer que Martín por lo menos está considerando una propuesta de miserables $2,000. Martín quiere que Clara encuentre la sorpresa, entonces la invita a calmarse y a tranquilizarse para que pronto se coma el pan y así ella pueda ver el anillo. Ella acepta y comienza a probar el pan cuando ve el anillo. Martín le dice que se case con ella, a lo que Clara le dice que eso es algo totalmente ridículo. Darle un anillo de $5, ella criticó hasta la forma en cómo él le preparó la sorpresa, que era mejor que hubiese puesto el anillo en una copa de vino, que sería más elegante, porque ella casi se atragantó con esa baratija de anillo que no llega ni a ser de cobre. Martín le propone que luego le va a cambiar el anillo cuando consiga un mejor trabajo, por un anillo mucho mejor. Pero Clara le recuerda que actualmente él no tiene dinero ni para comer en un restaurante fino. Entonces, ¿cómo va a hacer para casarse con una mujer como ella, que necesita arreglarse el cabello, las uñas? Él no tiene dinero para sus gastos. Martín le insiste diciéndole que él va a trabajar y que ella también podría trabajar. Así los dos compartirían los gastos. Pero Clara se molesta demasiado por siquiera él pensar que ella va a dañar sus uñas trabajando, que eso es algo que ella ni siquiera considera. Mientras tanto, en un momento, Douglas, el dueño del restaurante, quien también había estado presente, decidió intervenir. Les dio un vino de regalo para que pudieran celebrar, y fue justo cuando, casualmente, un paquete de dinero se cae en la mesa. La pareja se sorprende, pero más Clara al ver tanto dinero junto. El dueño les responde que ese dinero es para salir apenas a tomarse cualquier cosa. Clara se ve bastante excitada por la cantidad de dinero y el dueño le pregunta a Martín si él no es capaz de ganarse esa cantidad, a lo que Clara obviamente se ríe y se burla incluso de Martín delante de él, diciéndole que él nunca tendría esa cantidad de dinero para ella. El dueño le cuenta que él tiene mucho más dinero para gastar cuanto quisiera, porque tiene dos restaurantes, y le dice que cuando ella quiera puede irlos a conocer. Clara acepta con total descaro la propuesta del dueño del restaurante enfrente de la cara de Martín. Lo humilla y decide irse con el hombre rico.
Martín le suplica que no se vaya, que no lo cambie por un fajo de billetes, a lo que obviamente Clara se niega y se va. Martín quedó triste, solo, desesperado y sintiendo que había perdido el rumbo de su vida, que no quería vivir una existencia sin Clara. En ese momento se acerca el mesero a cobrarle a Martín, pero cuando Martín se decide a pagar se da cuenta que no tiene la cartera. El mesero le propone dos cosas, o lavar los platos o hacer el aseo del restaurante. Martín acepta lavar los platos para pagar el dinero que no pudo pagar. Tiempo después, volvemos a ver a Douglas, el dueño del restaurante, sentado en una silla contando mucho dinero y llamando a Clara. En eso aparece Clara, con ropa de muchacha de servicio, sirviéndole una copa de vino al señor Douglas, siendo humillada por algunos billetes, teniendo que recogerlos del suelo. Y Douglas humillándola porque se demoró unos minutos en llevarle la copa de vino que le estaba pidiendo. En cuanto a aquel hombre, incluso la obliga a recibir el dinero con la boca. Clara se da cuenta cómo la obsesión por el dinero y las apariencias la han llevado a la destrucción, humillación y al desamor. Sin embargo, aún se queda aceptando estas humillaciones y viendo cómo Douglas busca cualquier mujer para estar junto. Al final, Douglas desecha y humilla a Clara diciéndole que ya la usó lo necesario y que no la necesita más. Le ofrece que se vaya de casa porque él ya no quiere seguir con ella, porque simplemente es una mujer interesada. Además, le quita las cosas que él le ha dado en todo este tiempo y le dice que simplemente le pagará por los servicios prestados. Clara obviamente no acepta ese dinero y decide irse también, pues estaba devastada. En eso, ve cómo la mujer que Douglas pretendía se va agarrada de la mano con Martín. Sí, Martín aparece en la escena nuevamente y Clara lo ve con otra mujer. Clara se da cuenta de que tomó la decisión equivocada y decide irse para no volver nunca más. Esta historia nos expone las consecuencias negativas de enfocarse en el exterior y descuidar los aspectos más importantes de una relación, como el amor verdadero, la conexión emocional y el respeto mutuo. Aquí se evidencia cómo la obsesión por el dinero y las apariencias pueden corromper el verdadero sentido de una relación. Clara se dejó llevar por la superficialidad y el deseo de una vida llena de lujos, descuidando los aspectos más esenciales. Y a medida que la historia se desarrolla, queda claro que el dinero y los objetos materiales no son sinónimos de felicidad en una relación exitosa. Martín, por su parte, encontró el amor verdadero y construyó una familia basada en la conexión emocional y la comprensión mutua. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios de que en la historia de hoy veremos cómo una mujer que encuentra a su marido cumpliendo una fantasía en el carro se da cuenta de que es engañada. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, recuerda darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En un pequeño y tranquilo pueblo donde todos se conocían, se desarrolla esta historia de infidelidad y engaño. Gustavo es un hombre casado con Isabela, una mujer elegante y dedicada a su hogar. Gustavo es dueño de un taller de reparación de automóviles. Él es un hombre mayor y respetado en la comunidad. Es en ese taller donde conoce a Adrieli, una joven y atractiva mujer que ha sido contratada recientemente en el taller. Desde el momento en que se ven, surge una atracción intensa entre ellos y rápidamente comienzan una relación clandestina. Gustavo se siente cautivado por la juventud y la pasión de Adrieli, algo que siente que le hace falta en su matrimonio con Isabela. A medida que su relación avanza, Adrieli se siente más enamorada de Gustavo y Gustavo a su vez también se siente más apasionado por ella. Él se sumerge cada vez en un mundo de mentiras y engaños. Él le miente a Isabela sobre su paradero y sus actividades, inventando excusas para poder encontrarse con Adrieli a espaldas de su esposa, lo que le quedaba muy fácil ya que Adrieli trabajaba en el taller y ellos se escondían dentro de los carros para poder verse. Sin embargo, la sospecha comienza a rodar en la cabeza de Isabela. Ella empieza a notar muchos cambios en la actitud de Gustavo. Su nerviosismo y las contradicciones en sus explicaciones la hacen cada vez más creer
que Gustavo le está mintiendo. Isabela decide seguir a su esposo y descubrir la verdad por sí misma, lo cual se ve frustrado porque ella no se esperaba con que Douglas, uno de los funcionarios de Gustavo, la recibiera encubriendo a su jefe. Un día, mientras ella llegaba al taller y Gustavo estaba con Adriel dentro de un carro, Douglas fue corriendo a avisarle a Gustavo, a lo que Gustavo le dice que tiene que deshacerse de ella, tiene que mandarla para la casa como sea. Cuando se encuentran, Isabel empieza a preguntarle a Douglas dónde está Gustavo, que ellos habían quedado en verse ese día y él no ha aparecido todavía en la casa. Douglas empieza a inventarle una y otra excusa para que Isabela se fuera tranquila de ahí, pero ella le dijo que no, que ella se iba a quedar esperando a Gustavo, que le buscara y que le dijera que ella lo iba a esperar dentro del carro porque le tenía una sorpresa. Douglas, aunque respetaba mucho a Gustavo por ser su jefe, veía a Isabela como una mujer hermosa y no merecedora de todo lo que Gustavo le estaba haciendo. Él le decía constantemente cosas bonitas, pero Isa le recordaba que ella era su jefa, esposa del dueño del taller, y que no quería ver lo que le despidieran, entonces que por favor la respetara. Ella le recordó que buscara a Gustavo en donde fuera y que lo esperara en el carro. Douglas se va en búsqueda de Gustavo para avisarle lo que Isabela está planeando. Él le dice que Isabela no se ha ido y que ahora lo está esperando en uno de los carros del taller porque le tiene una sorpresa. Gustavo decide ir hasta donde Isabela y mientras tanto Douglas aprovecha la ausencia de Gustavo y se queda en el carro con Adriel. Él comienza a enamorar a Adriel diciéndole que él es mucho mejor que Gustavo y que le puede hacer cosas que él nunca le haría. Sorprendentemente, Adriel, sin pensarlo dos veces, acepta la propuesta de Douglas. Sí, ella se queda en el carro con Douglas y comienzan a tener un tipo de relación. En eso, Gustavo e Isabela se encuentran y comienzan a discutir porque Gustavo le pide que no interrumpa su trabajo en el taller, que se vaya, que él está muy ocupado. Isabela no entiende el porqué de la actitud y por qué es que él no quiere que ella esté ahí. Ella le reclama porque sorprendentemente necesitaba estar con él porque le iba a hacer una sorpresa de lo que a él más le gustaba, dentro de un carro. Sin embargo, él se negó y simplemente le dijo que la iba a mandar con Douglas para la casa, que esperara porque lo iba a buscar para que él se encargara de llevarla. Ahí, cuando Gustavo va en busca de Douglas para avisarle que lleve a Isa, se encuentra a Adriel abrazándolo. Gustavo no aguanta los celos y la rabia y comienza a reclamarle a ambos. La situación se le sale por completo de control y esta reacción es lo que hace que Isabel descubra la verdad. Claro, por eso era que estabas con el afán de que me fuera de aquí. Es una de las palabras que le menciona Isabela. Gustavo se queda sin palabras y no sabe qué hacer. Simplemente ya no puede ocultar quién es Adriel y para Isa. Y Douglas también comienza a decirle todo lo que sabe a Isa. Isa se siente devastada y traicionada, pero decide enfrentar a Gustavo y poner fin a la farsa en la que se había convertido su matrimonio. El encuentro entre Isabela, Gustavo, Douglas y Adrieli se convierte en un enfrentamiento lleno de emociones y reproches. Isabela le expresa su dolor y su enojo, dejando claro que no está dispuesta a seguir viviendo en una relación basada en la mentira. Mientras tanto, Adrieli, aunque culpable de participar en la infidelidad, también se da cuenta que la falta de sinceridad y compromiso de parte de Gustavo no le dejará nada y al final lo termina dejando. Al final, Isa termina quedándose con Douglas, que le ofrece un brazo de apoyo para escucharla con mucho cariño y respeto. La historia nos muestra las consecuencias dolorosas de la infidelidad y el engaño en una relación. Destaca cómo las acciones deshonestas pueden destruir la confianza y afectar profundamente a las personas involucradas. Además, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación abierta y la honestidad en las relaciones de pareja. La infidelidad, como se muestra en la historia, es un camino doloroso y destructivo que deja cicatrices profundas en todas las personas involucradas. En el caso de Gustavo, su búsqueda de emociones y aventuras fuera de su matrimonio solo le dejó el dolor y la desconfianza. La falta de comunicación abierta y la falta de compromiso con su esposa lo llevaron a buscar lo que creía que le faltaba en otra persona. La conclusión de esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Nos recuerda que la honestidad y el compromiso son fundamentales para construir conexiones auténticas y duraderas.
Además, nos muestra la importancia de ser conscientes de nuestras necesidades y comunicarlas de manera abierta y sincera con nuestra pareja. Al reflexionar sobre esta historia de infidelidad y engaño, queda clara una lección valiosa y profunda: la importancia de la honestidad y la comunicación en las relaciones humanas. La historia nos muestra cómo la falta de honestidad y el engaño pueden destruir la confianza y el vínculo entre las personas involucradas. Gustavo, en su búsqueda de esas emociones, se sumerge en un camino de engaños que lo aleja de su esposa y que acaba con su matrimonio. A su vez, Isabela, quien descubre la traición, experimenta el dolor y la decepción que resultan de la infidelidad. A través de esta historia recordamos que las decisiones que tomamos y las acciones que emprendemos tienen un impacto duradero en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Es importante ser conscientes de nuestras elecciones y sus consecuencias y esforzarnos por construir relaciones basadas en la confianza, el respeto y la sinceridad. En definitiva, la lección que podemos extraer de esta historia es que la honestidad y la comunicación abierta son esenciales para cultivar relaciones fuertes y saludables. Al hacerlo, podemos construir vínculos duraderos y significativos que nos brinden felicidad y satisfacción a lo largo del camino de la vida. Hemos llegado al final de nuestra historia y si te ha gustado este video te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Pero antes, coméntame algo. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Isabela al descubrir a tu esposo engañado? En la historia de hoy veremos cómo una empleada le envía una foto íntima a su jefe por equivocación. ¿Será que esta empleada es despedida? Quédate hasta el final y descubre el enlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Isa era una talentosa profesional que trabajaba en una prestigiosa empresa. Durante mucho tiempo había soñado con participar en un proyecto importante que podría marcar un antes y un después en su carrera. Ella estaba decidida a hacer todo lo posible para destacar y lograr el éxito en el ámbito laboral. Sin embargo, las cosas se torcieron cuando Isabela cometió un gran error al enviar por error una foto íntima a Gustavo pensando que era para su novio. Este incidente desencadenó una cadena de eventos desafortunados. Gustavo, en vez de mostrar comprensión o empatía, decidió aprovechar la situación para chantajearla. Él era compañero de trabajo de Isa. Bueno, la verdad era su jefe. Y si bien al principio parecía un colega amable y competente, pronto reveló una personalidad manipuladora y despiadada. Gustavo tenía una ambición desmedida y no le importaba pisotear a los demás para alcanzar sus metas. Cuando se le presentó la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto relevante, Isa se emocionó y se comprometió a dar lo mejor de sí misma. Ella creía en el poder del trabajo en equipo y estaba segura de que podrían lograr grandes cosas juntos. Pero usando las fotos comprometedoras como arma, Gustavo exigió que Isa abandonara el proyecto y que además tendría que ayudarlo a obtener todo el mérito para sí mismo. Él se aprovechó de la posición vulnerable de Isa y la amenazó con hacer públicas las fotos si no cumplía con sus demandas, no solo en la empresa, sino que también en la prensa nacional. Además, la obligó a hacer varios trabajos que en realidad era él quien debería hacerlos. Isa no sabía qué hacer. Ese proyecto era su sueño. Y cuando Douglas le dio la noticia que ella podría por fin hacerse cargo del proyecto que tanto había anhelado, ella le comentó que tendría que desistir del proyecto. Douglas, su jefe y amigo de años, estaba sorprendido por la situación, porque él sabía que ella había hecho de todo para quedarse con ese proyecto, que se había esforzado, trabajado horas extras, en fin, había hecho de todo para ser meritoria. Él le ofreció ayuda a Isabela y le preguntó si estaba ocurriendo algo. Siendo él el jefe, podría actuar y hacer lo necesario para ayudarla, pero ella se negó. Ella negó que estuviera ocurriendo cualquier cosa. Isa no quería que Gustavo cumpliera con la promesa de enviar sus fotos a toda la empresa y a la prensa nacional porque sabría que eso podría ser el fin de su carrera. Atrapada y angustiada, Isa se vio obligada a tomar una difícil decisión. Por un lado, quería proteger su reputación y su carrera, y por el otro, no podía permitir que Gustavo se saliera con la suya y se aprovechara de la situación.
Finalmente, cuando Douglas los encuentra a los dos para darles la noticia de que el proyecto ya no sería de Isa, sino de Gustavo, Isa decide revelar la verdad al jefe. Douglas no puede entender nada. Con valentía y determinación, Isa explicó lo que había sucedido y cómo Gustavo estaba usando su posición superior a ella para chantajearla. Isabela esperaba que el señor Douglas pudiera ayudarla a resolver la situación y protegerla de Gustavo. Douglas realmente se ve sorprendido por toda la situación. Sin embargo, él reconoció la integridad y el profesionalismo de Isabela y decidió apoyarla. No obstante, Douglas conocía a Isabela desde hace muchos años y sabía que no era capaz de hacer algo así. Gustavo intentó negar todo lo que Isabela dijo y dijo que ella le envió la foto, que efectivamente estaba tratando de abusar de él. Isabela se negó ante todo. Gustavo fue confrontado por el señor Douglas y enfrentó las consecuencias de sus acciones. Él fue despedido de la empresa por su conducta inapropiada y manipuladora. Y con Gustavo fuera de escena, Isabela por fin supo lo que era obtener su proyecto de sueños. Douglas supo reconocer su dedicación y talento y le brindó el apoyo necesario para que liderara el proyecto con éxito. Isa se sintió aliviada y agradecida por la oportunidad de demostrar su valentía y alcanzar su objetivo profesional. A lo largo de esta historia, destacamos varias lecciones importantes. La primera es que se muestra la importancia de mantener la integridad y la honestidad en el trabajo, incluso cuando enfrentamos obstáculos difíciles. También resalta la necesidad de buscar el apoyo y la protección de nuestra red cuando nos encontramos en situaciones abusivas o injustas. No podemos permitir que personas, así sean superiores a nosotros, quieran pasar por encima de nosotros, abusando de todo lo que nosotros hemos construido. Además, la historia destaca el papel crucial que desempeña la ética y la responsabilidad en el ámbito laboral. Mostrando el valor y la determinación, Isabela pudo superar las dificultades y lograr el éxito merecido. Esta historia nos enseña que a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza y oportunidades para aquellos que se mantienen fieles a sus principios y luchan por lo que creen que es correcto. La historia de Isabela y Gustavo nos dejan una conclusión importante: la importancia de la integridad, la valentía y la búsqueda de la justicia en el ámbito laboral. Isabela se enfrentó a una situación difícil cuando Gustavo intentó chantajearla utilizando fotos personales comprometedoras. A pesar de la presión y el miedo, Isabela decidió tomar una postura valiente y revelar la verdad al jefe de la empresa. Al despedir a Gustavo, Douglas envió un mensaje claro de que las acciones manipuladoras y abusivas no serían toleradas dentro de la empresa. Esta decisión también sirvió como ejemplo para otros empleados, recordándoles que deben actuar con responsabilidad y respeto hacia sus colegas. La enseñanza que nos deja esta historia es que debemos ser valientes en la defensa de nuestros principios y valores, incluso cuando enfrentamos adversidades en el ámbito laboral. Solo al actuar con integridad y buscar la justicia, podemos construir un entorno laboral más equitativo y respetuoso para todos. Siempre debemos pensar en la justicia, debemos pensar en que no podemos pasar por encima de las demás personas para cumplir nuestros objetivos, pues al final el karma llegará a nuestras vidas y él se paga todo lo que debemos. Hemos llegado al final de nuestra historia y esperamos que les haya gustado este video. Los animamos a darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares y no se pierdan de nuestras próximas historias. Nos encantaría saber qué les pareció este video. Cuéntanos, ¿has pasado por alguna situación parecida? ¿Has estado en algún trabajo en el que tu jefe o jefa ha querido pasar? La historia de hoy nos muestra a un padre rico que le da una tremenda lección a su hijo. ¿Qué piensas de la actitud de este padre? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Un día, el padre de Douglas, un hombre exitoso y adinerado, decidió que era hora de enseñarle a su hijo una gran lección sobre la vida real. Quería que él comprendiera la importancia del trabajo duro, la empatía y la gratitud, y para hacerlo ideó un plan contactando a un hombre llamado Gustavo, que trabajaba y provenía de un entorno completamente diferente al suyo.
Gustavo era un hombre joven, proveniente de un barrio humilde y con una historia de vida marcada por la adversidad. El padre de Douglas vio en él una oportunidad para enseñarle a su hijo la mayor lección valiosa sobre la vida real. Así comenzó la extraña pero desafiante aventura de Gustavo y Douglas, presos los dos, esposados por el padre, ya que él le dio a Gustavo una suma de dinero bastante grande para que se comprometiera a que su hijo aprendiera y cumpliera con este desafío. El objetivo era que él experimentara de primera mano las dificultades y los desafíos que Gustavo enfrentaba en su día a día, desde limpiar coches en la calle hasta trabajar en oficios humildes. Gustavo se encontraba en un mundo completamente diferente al suyo junto a Douglas, que no tenía ni idea de lo que estaba por vivir. Al principio, Douglas se quejaba por todo sobre esta situación. Él no entendía cómo una persona podía vivir de esa forma y trabajar tanto a lo largo del día para ganar unos cuantos pesos. Él no estaba acostumbrado a la dureza de esa vida que enfrentaba Gustavo y se sentía sumamente incómodo en ese entorno desconocido. Sin embargo, a pesar de todo, a medida que pasaba el tiempo, Douglas comenzaba a entender y a comprender cada una de las situaciones que estaba viviendo Gustavo. Entendía que no era nada fácil, pero que sin eso él no podía sobrevivir, ya que Gustavo le comentaba que tenía una hermana a la cual debía alimentar y ayudar para pagar los gastos diarios de arriendo, servicios y todo lo demás en cuanto a comida. Gustavo no podía vivir sin trabajar un solo día. De lo contrario, no tendría para comer y para sobrevivir. Es ahí cuando Douglas, un hombre que tenía todo en la vida, comida, casas, apartamentos, y la verdad muchos apartamentos gracias a la riqueza de su padre, un hombre que nunca había trabajado, se da cuenta que la vida no era tan fácil como la que él llevaba y que él no podía juzgar la facilidad de su vida gracias a la dureza de lo que estaban viviendo otras personas. Después de un tiempo de trabajo, Gustavo le dice a Douglas que es hora de descansar y se van camino a casa. En el camino se encuentran con Clara, la hermana de Gustavo, la cual se muestra supremamente sorprendida y enojada por ver a su hermano esposado con ese hombre que ni siquiera conocía. Gustavo comienza a explicarle toda la situación a Clara para que entienda que no cometió ningún delito o que no está haciendo nada malo, que él simplemente está ayudando al padre de Douglas a darle una lección de vida y que además él recibió una gran suma de dinero por ese trabajo. En ese momento, Douglas se desmaya por todo el trabajo y cansancio del día. Clara y Gustavo se desesperan porque no saben qué hacer con él. Entonces deciden llevarlo a casa para que se recupere pronto. Cuando Douglas despierta, se encuentra en la casa de Gustavo y Clara. Comienzan a conversar sobre cómo son capaces de vivir en una casa tan pequeña. Gustavo y Clara le explican que esa es la casa promedio de una persona como ellos, que trabajan solo para sobrevivir, comer y poder pagar sus gastos diarios. A través de esta interacción, Douglas continúa aprendiendo su gran lección de vida. Con Gustavo y Clara todo es diferente, incluso la casa donde viven. Douglas le comenta a ellos que ellos tienen muchas casas, incluso para regalar, pero que simplemente no lo hacen. Gustavo y Clara les dice que el sueño de ellos es tener una casa propia, así sea una casa pequeña, tener algo en el que puedan estar seguros y que solo tengan que trabajar para comer y no para pagar arriendo. Douglas ve toda esta situación y se da cuenta cómo es importante valorar las pequeñas cosas de la vida, apreciar el trabajo duro y desarrollar empatía por aquellos que luchan por sobrevivir. Él vio de cerca las dificultades económicas y la falta de oportunidades, además de la injusticia social que viven las personas de menos recursos. En definitiva, esta experiencia realmente le abrió los ojos y le permitió comprender que el mundo no era tan perfecto y privilegiado como él había creído toda su vida. Luego de que Douglas se recuperara, llegó la hora de encontrarse con su padre para que acabara con el castigo. Gustavo se presenta ante el padre de Douglas confirmando que Douglas había cumplido con el desafío y que realmente él aprendió con todo este proceso. El padre de Douglas no le cree mucho y le pregunta a Douglas qué fue lo que aprendió. Douglas le explica todas las situaciones que vivió
y todo lo que Gustavo y Clara viven diariamente, a lo que el papá no puede creerlo, pero los felicita a Gustavo y Clara por haberle enseñado a su hijo todo lo que ellos vivían y a su hijo por haber aprendido y cumplido con el objetivo de todo este trabajo que se hizo. Ellos se despiden, pero en un giro inesperado, Douglas, agradecido por toda la experiencia y el apoyo recibido de parte de Clara y Gustavo, decide devolverles el gesto de generosidad. Él les ofrece una casa enorme, totalmente desocupada, que estaba bajo su cuidado y que era de su padre. Una oportunidad para que Clara y Gustavo salieran de donde vivía y tuvieran un hogar propio y seguro y lo mejor, sin tener que pagar nada. Era totalmente de ellos. Ahora ellos solo tendrían que preocuparse por su comida y por trabajar o estudiar si eso querían. Clara y Gustavo están supremamente felices con esta oportunidad que Douglas les está ofreciendo. Ellos no pueden creer que les esté regalando una casa. Su mayor sueño está siendo cumplido. La conclusión de esta historia se centra en la transformación que experimentan tanto Clara y Gustavo como Douglas a lo largo de esa gran aventura. Al principio, él vivía en una burbuja privilegiada, desconectado de las dificultades y desafíos cotidianos que enfrenta la gente del común. Sin embargo, a medida de que interactúa con Gustavo y Clara, experimenta la realidad de su vida y se produce un cambio significativo en su perspectiva y comprensión del mundo. A través de esas vivencias, Douglas aprendió a valorar las pequeñas cosas de la vida y a apreciar el trabajo duro, descubriendo también la importancia de la empatía y la solidaridad al presenciar las luchas y dificultades de Gustavo y Clara. Esta experiencia le permitió romper con sus prejuicios y estereotipos y desarrollar una comprensión más profunda de las desigualdades sociales y económicas de las personas. Al final, Clara y Gustavo recibieron un regalo inesperado, una casa que tanto soñaban. Esta generosidad reforzó aún más la importancia de la empatía y la solidaridad en esta historia. La lección que nos deja es que al abrir nuestros corazones a los demás podemos construir lazos más fuertes y contribuir a un mundo más justo y equitativo. En resumen, la enseñanza principal de esta historia es que la empatía y la solidaridad son herramientas poderosas para crear un cambio positivo en el mundo. Nos invita a salir de nuestra propia burbuja, a escuchar y comprender a los demás y a brindar apoyo y generosidad a quienes más lo necesitan. Al hacerlo, podemos contribuir con un mundo más compasivo, inclusivo y solidario para todos. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias, pero nos encantaría. En la historia de hoy, veremos la razón por la cual las mujeres deben trabajar. ¿Estás de acuerdo o crees que las mujeres no deberían trabajar? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Isabela y Gustavo eran una pareja casada que enfrentaban problemas financieros y una falta de comunicación con su relación. Gustavo, a pesar de tener un trabajo, no parecía interesado en contribuir al hogar ni en asumir sus responsabilidades económicas. Por otro lado, Isabela se sentía atrapada en una dinámica desequilibrada en la que era la única que buscaba soluciones y se esforzaba por mantener el hogar a flote. La situación se volvió más tensa cuando Gustavo empezó a vender los muebles de la casa sin consultarle a Isabela, lo que generó un mayor resentimiento y frustración por parte de ella. Fue por la falta de respeto y consideración porque Gustavo decía que todas las cosas de la casa eran solo de él, porque él era quien trabajaba, que ella no trabajaba, y sin embargo, ella nunca trabajó porque él no le permitió hacerlo. Ante la falta de apoyo y la necesidad de obtener ingresos adicionales para ayudar a cubrir las deudas, Isabela decidió tomar la iniciativa y buscar trabajo como empleada doméstica. Aunque no tenía experiencia previa en ese campo, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ganar dinero y salir de esa relación logrando una independencia financiera. Fue en ese momento cuando se encontró con Joyce y le comentó que estaba buscando algún trabajo de empleada doméstica. Joyce se sorprende e Isabela le comenta toda la situación que estaba pasando con Gustavo y que realmente necesitaba un trabajo. Joyce le dice que ella la puede contratar pagándole diariamente por los servicios de empleada doméstica que puede hacer en casa de ella y que además la recomendaría con la hermana de ella para que también trabaje para ella. Que aunque en ese momento no tendría cómo pagarle mucho dinero, a pesar de eso, ella tendría un poco de dinero para sostenerse. Isabela acepta el trabajo
y cuando termina recibe su primer salario del día y se comunica con la hermana de Joyce para ofrecerle sus servicios. La hermana de Joyce le ofrece más dinero por el trabajo. Isabela se siente feliz ya que ahora puede trabajar. Tiempo después, Isabela se encuentra en una discusión con Gustavo nuevamente porque ella decidió vender unas sillas de la casa, a lo que Gustavo le recuerda que ya no tiene derecho de nada de lo que está en esa casa nuevamente. Gustavo la humilla enormemente por ella no tener un trabajo estable. Isabela, decepcionada de Gustavo, decide que va a hacer todo lo posible por salir de ese infierno en el que está. Luego, vemos a Gustavo pagando todo el dinero que se ganó Isabela para el prestamista que lo tiene presionado para que pague el dinero como sea. Incluso lo amenaza de muerte. Pero él debe pagar todo lo que debe. Gustavo promete encontrar la forma de pagar el dinero que debe y así poder cumplir con la responsabilidad. En eso, llega a casa y se encuentra a Isabela contando mucho dinero que ella se ganó trabajando como empleada, y le exige que tiene que dárselo. Isabela se revela y le dice que con ese dinero no va a pagar esas deudas, porque ella no va a dárselo, y que él solo se gasta esa plata emborrachándose y con otras mujeres mientras la humillaba a ella porque no trabajaba. Gustavo se muestra arrepentido y le dice que ellos son un matrimonio, las mismas palabras que Isabela le decía a él antes, y que ella debe ayudarlo. Finalmente, Isabela le dice que ya no va a trabajar para él, y mucho menos por la forma en cómo él la ha humillado siempre. Le dice que lo deja y que quede con su casa y con sus cosas que antes le echaba en cara, porque ahora ella se irá a conseguir sus propias cosas. La historia de Isabela destaca la importancia de tomar las riendas de nuestra vida, incluso en situaciones difíciles, y buscar soluciones activamente. Muestra cómo la determinación y la voluntad de enfrentar los desafíos puede llevar a un camino de empoderamiento personal y crecimiento. A través de su historia, Isabela nos inspira a no conformarnos con las circunstancias adversas, sino a luchar por nuestro propio bienestar y felicidad. La historia de Isabela nos deja una valiosa enseñanza sobre la importancia de la autodeterminación y la capacidad de superación en momentos difíciles. A lo largo de la narración, vemos cómo Isabela se enfrenta a una situación de desequilibrio económico y emocional en su matrimonio, donde su esposo Gustavo muestra poco interés en contribuir y resolver los problemas financieros del hogar. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la desesperanza y la resignación, Isabela decide tomar las riendas de su vida. A pesar de no tener experiencia previa, se aventura en la búsqueda de un empleo como empleada doméstica, dispuesta a hacer lo necesario para generar ingresos y ayudar a solventar las deudas. Este acto de valentía y determinación demuestra su voluntad de enfrentar los desafíos y encontrar soluciones por sí misma. La conclusión de esta historia nos enseña que incluso en las situaciones más difíciles siempre hay una salida. Nos inspira a no conformarnos con la adversidad, sino a buscar activamente soluciones y emprender acciones que nos ayuden a mejorar nuestra situación. Isabela nos mostró que la autodeterminación, la voluntad de salir adelante y de enfrentar los desafíos son claves para superar las dificultades y alcanzar una vida más plena y satisfactoria. Isabela también nos enseña que no importa cuán difícil sea nuestra situación, siempre tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino y alcanzar la felicidad. A través de su valentía, determinación y espíritu emprendedor, Isabela nos inspira a luchar por nuestros sueños y a no conformarnos con menos de lo que merecemos. Ella enfrentó con gran adversidad y coraje y decidió tomar el control de su vida. En lugar de depender de la ayuda de los demás, decidió tomar la iniciativa y buscar oportunidades para generar ingresos y dejar de ser humillada. No importaba si era trabajando como empleada doméstica o vendiendo sus pertenencias, Isabela estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios de hoy veremos la historia de Isabela, una mujer rica que se encontró con su ex viviendo como un habitante de calle. Presta mucha atención a lo que ella hizo y quédate hasta el final para descubrir el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestros contenidos. Isa se encuentra en la calle con Gustavo, su ex de hace 10 años. Los dos se abrazaron con mucha alegría y emoción. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se habían visto y la emoción de reencontrarse era algo palpable en el aire. En la época que estaban juntos, tuvieron que terminar porque Isa se fue a estudiar lejos y Gustavo quedó en la misma ciudad donde vivían. Isabela y Gustavo habían sido pareja durante muchos años, pero la misma vida los había separado y cada uno siguió su propio camino perdiendo el contacto.
pero el destino los había vuelto a reunir en un encuentro inesperado. En ese momento llega Douglas, el actual novio de Isa, furioso por ver la escena donde están ellos dos abrazándose. Douglas le reclama por estar abrazando a ese mendigo. Isabela le pide que lo respete, que él era su ex, pero que en ese momento no estaba pasando nada malo. Gustavo, visiblemente afectado, le contó a Isa su triste historia. Había perdido todo, su trabajo, su casa y su estabilidad financiera. Él no tenía dónde ir y se encontraba en una situación desesperada. Había llegado a ese punto después de una serie de desafortunados eventos y dificultades financieras. Isabela, aunque aún dolida por esa revelación, no podía evitar sentir compasión por Gustavo. Recordó todos los buenos momentos que habían compartido en el pasado y decidió ofrecerle su ayuda. Ella sabía que no podía ignorar a alguien que una vez fue importante en su vida y que ahora se encontraba en una situación tan desesperada. Douglas se molesta y le reclama por hacer eso. Él le dice que ella no tiene que estar ayudando a ese hombre. Douglas arrogantemente le dice que lo ignore. Además, Douglas comienza a revisarse y de repente no encuentra su cartera. Él acusa a Gustavo de ladrón y le dice a Isa que va a llamar a la policía para que lo encuentren. En ese momento, Gustavo ya había salido de la escena y en eso lo vemos caminando por la calle, que al sentirse en el pantalón se da cuenta que tiene una cartera que no es de él. Gustavo, sorprendido, la abre y se da cuenta que la cartera es de Douglas. Realmente él no sabe cómo esa cartera fue a parar en su pantalón y se le hace muy extraño, ya que se dio cuenta que Douglas era una persona bastante arrogante. Él decide devolverse a donde se encuentran Isa y Douglas para devolverle la cartera. Pero cuando Gustavo regresa a devolverle la cartera a Douglas, él empieza a acusarlo de ladrón y de muchas cosas horribles. Gustavo le dice que él no es ningún ladrón, que si él fuera ladrón simplemente no le devolvía la cartera. En ese momento, Douglas le quita la cartera y le dice que le hace falta el dinero que estaba en ella. Isabela agarra la cartera y le muestra a Douglas que el dinero estaba así en la cartera. Isabela le exige a Douglas que tiene que pedirle perdón a Gustavo por acusarlo de algo que no es, que él tiene que aprender a ser más humilde y respetar a las personas sin importar su condición económica. Así, decidió ofrecerle a Gustavo un trabajo en su empresa. Aunque era consciente de que no era una solución definitiva y de que eso le traería algunos problemas con Douglas, ella creía que podría ser un primer paso para que él pudiera recuperarse y construir su vida. Le ofreció un empleo en el área de servicios generales, donde podría ayudar con tareas de limpieza y mantenimiento. Gustavo, agradecido, decidió cambiar su situación y aceptó la oferta de trabajo. Isabela también le dio su tarjeta de crédito para que comprara ropa y útiles de aseo personal, para que él pudiera presentarse en el trabajo. Gustavo sabía que necesitaba aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara y estaba dispuesto a trabajar duro y demostrarle a Isabela que podía superar esta difícil etapa de su vida. Douglas, furioso, arremete contra Isabela, así que Gustavo sale de la escena y acuerda ir a la empresa al día siguiente. Douglas continúa reclamándole por todo eso que está haciendo por una persona que está en la calle. Él le pregunta si es que él está enamorado de ella. A lo que Isabela le recuerda cómo fueron sus inicios, donde ella no tenía nada y necesitaba de mucha ayuda y solo algunas personas la ayudaron a crecer. Por eso a ella no le costaría nada ayudar a una persona que la necesita y que Gustavo ni ella están enamorados, simplemente es ayudar a alguien que realmente lo necesita. Los días siguientes fueron difíciles para Gustavo. Con Douglas en la oficina tornaba un ambiente pesado para todo el mundo. Él se esforzó por cumplir con sus responsabilidades laborales y demostrar su valentía en la empresa, y a medida que pasaba el tiempo fue recuperando su autoestima y encontrando una nueva motivación en su trabajo. Isabela, por su parte, se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta al darle una oportunidad a Gustavo. A medida que lo observaba trabajar arduamente y ver su determinación para salir adelante, se dio cuenta de que estaba ayudando a alguien que genuinamente lo necesitaba. Isa le pide a Gustavo que no se preocupe por Douglas, que él es su novio pero a veces es un poco soberbio, que se dedique a trabajar tranquilo. En eso, Isa sale de la oficina y Douglas llega. En ese momento comienza a humillar a Gustavo y le recuerda que si dependiera de él, ya estuviera en la calle durmiendo en algún cartón, porque él no quería que él estuviera en esa oficina. Así que tendría que hacer las cosas bien y con agilidad, porque si no lo hacía de esa forma, él iba a hablar con Isa para que lo echara. Luego, Douglas entra a la oficina donde estaba Adrieli, una de las secretarias,
Y Gustavo los ve abrazándose, besándose y escucha a Douglas diciéndole que falta poco para que puedan terminar el plan de robarle todo el dinero a Isa. Gustavo, sorprendido, comienza a grabarlos. Él no puede creer lo que está viendo y escuchando, y de inmediato se dirige a la oficina de Isabela para esperarla. Isabela estaba en la oficina y comienzan a hablar, y aunque al principio Gustavo no sabía cómo darle la noticia, él se llenó de valor y le contó todo. Además, le mostró el video que él hizo para que ella le creyera. Isa, decepcionada de todo lo que Gustavo le estaba contando, no podía creer lo que estaba viendo. Ella quería mucho a Douglas y creía sentir que Douglas también la amaba, incluso porque Douglas le propuso matrimonio. En ese momento llega Douglas. Isabela reacciona contra Douglas y le dice que es un falso, un hipócrita, y le dice que se largue de la oficina porque descubrió su infidelidad y que tiene pruebas de todo. Douglas niega rotundamente todo lo que Isa le está diciendo. Ante eso, Isa lo amenaza con quitarle todo lo que le había dado, incluso el carro que ella le había comprado. Douglas admite la infidelidad y le confiesa que él nunca la quiso y que solo la quiso por el dinero de ella. Destrozada, Isa le pide a Gustavo que no la deje sola y que como Douglas se fue, Gustavo puede hacerse cargo de la vacante que Douglas dejó y que ella confiaba en él. A medida que el tiempo pasaba, Gustavo demostró ser un empleado confiable y comprometido. Su actitud positiva y su trabajo duro no pasaron desapercibidos y poco a poco fue ganándose el respeto y la admiración de Isa y de todos sus compañeros del trabajo. Isa también se sintió orgullosa de la transformación que había visto en Gustavo. Había pasado de estar en la calle a ser un miembro valioso de su equipo, dándose cuenta así que todos merecen una segunda oportunidad y que a veces solo se necesita una mano amiga para ayudar a alguien a salir de la calle. Nunca es tarde para cambiar, crecer y encontrar la redención. Esta historia nos enseña que todos merecemos una segunda oportunidad y que a través de la compasión y el apoyo mutuo podemos ayudar a los demás a superar sus desafíos y construir una mejor vida. Al abrazar la generosidad y la empatía, podemos marcar una diferencia real en el mundo y contribuir a crear una sociedad más compasiva y solidaria. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los